Ministro de Comunicación y Tecnología, Gustavo Villate, gracias por atendernos. Te saluda Santiago desde Monumental. Buen día, Santiago. Buen día a la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Ministro, se confirma un ciberataque que entiendo por las características hasta el momento habría sido coordinado y en simultáneo a diversas instituciones y sus respectivos archivos, ministro. Sí, el que nosotros tenemos, hay dos instituciones donde tenemos confirmación que hubo filtración de datos. Una es la de Salud, la otra creo que está relacionada al Ministerio de Agricultura. Ajá. ¿Y cuál es la envergadura de estas filtraciones que tienen confirmación ustedes hasta el momento, ministro? Y en este momento todavía se encuentra en investigación. Nosotros, a partir de que recibimos el informe del incidente y que hemos establecido todos los protocolos, básicamente nos encargamos de mitigar esto, contener, y a partir de ahí lo que se busca luego es medir el impacto que puede tener. Estamos en ese proceso justamente. De salud, ¿algún programa en particular o alguna base de datos en particular que se haya atacado y qué nivel de información se podría llegar a manejar a partir de esa vulneración? En principio lo que tenemos es que está relacionado con el sistema de vacunación, hace referencia a datos personales de la ciudadanía, y por eso nosotros estamos ya trabajando desde el viernes que tuvimos los primeros indicios, como para poder contener esta situación. De la base de datos de salud, de Vacunate en particular, ¿a qué datos personales pueden acceder? Relacionados a lo que hace a los datos personales, ¿verdad? Nombre y apellido, dirección de correo, cédula de identidad, pero todavía nosotros estoy acá comentando datos en general, no en particular de esta filtración, ya que todavía se encuentra en investigación y yo personalmente no tuve acceso directo a todos los registros, ¿verdad? Para poder comprender el alcance del mismo, ¿verdad? Como les decía, nosotros primero nos encargamos de mitigar, de tratar de contener la situación y luego para entender bien el alcance que se tuvo con esta filtración que se dio. ¿Y de agricultura, ministro? En el caso de agricultura en particular, los datos estaban relacionados, si es que no me falla la memoria, con temas de un portal de trazabilidad, pero no son datos a priori, que lo que yo veo, y acá estoy siendo irresponsable porque no desconozco un poco la materia, ¿verdad? Pero creo que no son datos sensibles, ¿verdad? Entonces tendríamos que validar eso una vez que se haga una investigación pormenorizada con el Ministerio de Agricultura, que tan sensible pueden ser esos datos, ¿verdad? Uh-huh. Pero a priori no, de lo que yo vi al menos tampoco soy experto en esa materia, entonces no quiero ser muy irresponsable, ¿verdad? Ministro, en principio, ¿cuántos miles o millones de registros habrían sido filtrados según ustedes manejan? Primero, entender el alcance, ¿verdad? Esto fue unos ataques que tuvieron un grado de coordinación importante, ya que estamos hablando de más de 10 instituciones las que fueron afectadas, de diferentes tipos, ¿verdad? Algunos, como lo que estamos mencionando, que están relacionados a filtración de datos, y otros a lo que se llama el defacing o particularmente un ataque en la imagen institucional, donde se reemplazan los sitios web oficiales por otros sitios, ¿verdad? Con contenido diverso, ¿verdad? Entonces, este tipo de ataque coordinado, nosotros estamos viendo hay actores que ya se hicieron responsables, y estamos primero comprendiendo el alcance que tuvo esto realmente por detrás, y por otro lado, en cuanto a la cantidad de registros, estamos hablando de, en principio, una base de datos de millones de registros en el caso de salud. Ahora, esos registros no necesariamente hacen relación a base de datos totalmente individualizada de personas. Ahora tendríamos que mirar en el proceso de investigación cuál es el alcance final que tuvo
infiltración que hubo. Ministro, cuando decís que tuvieron un importante grado de afectación, algunos refieren que fue el más importante o hasta ahora el más importante de la historia de nuestro país. ¿Eso puede ser así efectivamente por la envergadura al tener datos de 10 instituciones? No, yo creo que no. Lo que hay que recordar siempre es que nosotros, a partir de la política que venimos llevando adelante del gobierno, es que nosotros venimos comentando todos estos ataques y publicándolos en la medida en la cual nosotros tenemos mayor información, ¿verdad? Anteriormente también se dieron este tipo de ataques, ¿verdad? Y en algunos casos con inclusive mayor... no sé si poder, en esta etapa del proceso donde todavía estamos haciendo la investigación y todavía no se cerraron todos los casos, poder definir si ese fue el mayor o el menor, todavía no tenemos ese impacto, ¿verdad? Yo creo que es importante, o sea, no hay que tampoco desacreditar la relevancia y la importancia, sobre todo de unos ataques coordinados, y en el caso de salud en particular, que es donde estamos teniendo mayor impacto por el tipo de datos que pudiera haberse filtrado, ¿verdad? Pero en general yo no creo que sea el momento para definir si es el mayor o es el menor, ¿verdad? Nosotros en las primeras revisiones que hemos visto estamos hablando de una filtración importante, pero no así como para determinar si es la más grande o no. Yo creería que no, ¿verdad? Pero ya estamos acá en presunciones, ¿verdad? Si hablamos de presunciones, yo creería que no. Ministro, ¿cuáles son las otras instituciones afectadas, como decía, principalmente en la imagen institucional? A ver, te voy a citar porque no recuerdo de memoria, porque son varias, entonces tengo anotado aquí. Si me das un segundito y ya te digo exactamente las instituciones que yo tengo, al menos, aparte del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura, estamos hablando de diputados, presidencia, SND, Meteorología, Ministerio de Trabajo, MINA, ANNP, Repatriados y Gabinete Militar. Eso es lo que yo tengo de momento, por lo menos así individualizado. Bueno, acá estas instituciones solamente sufrieron ese ataque en la imagen institucional, pero en cuanto a la filtración de datos, hablamos solamente de dos ministerios, Salud y Agricultura y Ganadería. ¿Es así, ministro? Hasta el momento, ¿verdad? O sea, nosotros no descartamos absolutamente nada porque estamos todavía trabajando en las diferentes instituciones, pero a priori es lo que tenemos de momento. ¿Y pudieron identificar de dónde, desde dónde atacaron? Tenemos algunos indicios, pero como está en una etapa de investigación, todavía no quisiera alertar ni poner en riesgo la investigación, entonces quisiera que comprendan que eso todavía sí le puedo confirmar que son actores externos. Y en cuanto a las motivaciones, ¿serían motivaciones políticas, económicas o ideológicas, ministro? Ninguna está descartada, ¿verdad? En algún caso en particular ya hemos tenido indicios de que pudiera existir algún tipo de solicitud de rescate, que es el modo operandi, ¿verdad? Normalmente es para rescate o para justamente realizar hechos de fraude, como el caso de envío de mensajes, ¿verdad? Los famosos enlaces que llegan y te solicitan datos adicionales para poder acceder a vulnerar algún tipo de sistema financiero u otro. Me dijiste, ministro, que hay cosas que no podías responderme porque no sos experto en la materia, pero por lo menos de lo que escuchaste, de lo que hablaste con tu gente o digamos conversaste con los que saben, ¿cómo pudieron haber ingresado? Solamente una aclaración. No tengo una especialización en ciberseguridad. Lo que yo no soy experto en el área de agricultura para definir un tipo de dato en particular, si es relevante o puede ser sensible o no, ¿verdad? Pero en relación a la parte técnica, lo que ustedes quieran preguntar, por supuesto, a disposición. Ya. Esa esa aclaración porque nos quedamos con lo otro. ¿Cómo se metieron? Perdón, disculpa. ¿Cómo se metieron? ¿Cómo accedieron? ¿Cuál fue la puerta de acceso? ¿Qué ventana aprovecharon para poder filtrarse o infiltrarse de esta manera? Son diferentes tipos de ataques, como le mencionaba anteriormente. En el caso de filtración de datos, nosotros hemos visto que hay una vulneración en el caso de los usuarios y la clave, ¿verdad? Hemos encontrado en algunas de las instituciones, por ejemplo, que todavía utilizaban usuario
una clave usuario, algo súper básico, ¿verdad? No estamos hablando ni siquiera de doble factor de autenticación, ni clave de complejidad, ni utilizar datos personales para la clave, sino que simplemente era la misma clave, el mismo usuario, era cosas que son inadmisibles a esta altura, ¿verdad? Entonces estamos tomando los recaudos ya más estrictos para poder validar y verificar toda esta situación, ¿verdad? Porque ahí hablamos y decimos no hay inversión que pueda atajar, y ahí yo digo siempre, por más que uno tenga un auto blindado, si vos le das la llave del auto blindado o no trancas las puertas de tu auto blindado, está siempre expuesto, ¿verdad? Entonces, hay situaciones como el caso de las contraseñas y las claves que deberían de mínimamente resguardar ciertos criterios para poder sobrellevar esta situación. Están esos casos y están situaciones de ataque mucho más complejo, ¿verdad? Donde sí se usa algún tipo de vulneración en cuanto a grados de algún tipo de vulneración que ya tuvo el sistema y que percance que se pudiera dar a nivel de red, ¿verdad? Son varios los escenarios, como le dije, todavía estamos en la etapa de investigación para poder definir en cada caso en particular qué situación se dio. En algunos ya hemos identificado este caso de los usuarios y claves, pero en otros casos en particular todavía estamos en ese análisis particular con cada una de las instituciones. Ministro, es muy elocuente esa respuesta, porque me parece que cumple con aquello de lo básico, ¿verdad? A veces buscamos respuestas espectaculares a vulneraciones espectaculares, pero resulta que la ventana que dejamos abierta es la más básica de todas. Y en este caso en particular, uno de los elementos identificados es de usuarios y claves que son similares y ni siquiera de un doble factor de autenticación para ventanas que permitirían el acceso a datos de alta sensibilidad. Solamente acotar que este caso en particular que menciono es para un caso de defacing que se dio en una de las instituciones, no así el caso de vulneración de datos, que fue un ataque un poco más complejo, ¿verdad? Entonces solamente aclarar, pero no quiere decir que no pueda ocurrir el otro, ¿verdad? Yo doy este ejemplo porque me parece importante entender que el tema de seguridad no es una responsabilidad de una persona, de una institución, es una responsabilidad de todos y nos pasa en todos los ámbitos, ¿verdad? O sea, tratar de trabajar conjuntamente con ustedes, ¿verdad? Con la prensa, para concientizar la manera en la cual nosotros tenemos que tener ciertos criterios recaudos de utilizar las claves, ya sea para uso personal, privado, corporativo, y más aún en el sector público, que nosotros no solamente nos debemos con nuestra propia seguridad, sino que estamos hablando de la seguridad y los datos de la ciudadanía, ¿verdad? De tener esos recaudos de mínimamente contraseñas, claves que no hagan relación a cumpleaños, fecha de aniversario, cosas que son fácilmente verificables a nivel de redes sociales, o cosas personales, y además tener cierto grado de complejidad, usar números, caracteres especiales, un ancho o un tamaño de clave un poco extensa, y sobre todo en el caso de datos más sensibles, de utilizar segundo factor de autenticación, que a la vez de que uno pone la clave o la contraseña, yo sé que vos sabes bien, Santiago, esto, pero más para la audiencia en general, ¿verdad? Cuando uno pone el usuario y clave, adicionalmente le llega un mensaje con un código aleatorio en el mail, en el SMS, en el WhatsApp, para que uno pueda cargar. Entonces a esto le llamamos doble factor de autenticación. O a veces cuando es más complejo, como el caso de transaccional para sistema financiero, que es un token, que hoy tenemos el soft token, que es la aplicación donde se carga un número aleatorio, o el token físico. Yo ahí sí tengo un pequeño punto de diferencia, ministro, respecto a lo que mencionaba, porque decías, no es una cuestión atribuible exclusivamente a una institución o a una persona, y es una cuestión que también es de responsabilidad de alguna manera de la ciudadanía, de la prensa en general. Yo sí creo que esta es una cuestión muy básica de responsabilidad puntual de un organismo, y puedo estar equivocado, ahí va mi pregunta, como el MITIC, o sea, ¿cuál es la herramienta de gestión básica de mecanismos de seguridad, de contraseñas y demás que tiene MITIC como lente rector respecto a toda la información que hace al Estado paraguayo y de alta sensibilidad como el custodio
de mis datos que están a disposición del Estado. Yo no me pongo el sayo como prensa, si bien podemos hacer campañas de educación, y las hacemos de hecho. Es más, en mis redes comparto con regularidad mensajes de gestión de contraseña y ese tipo de cuestiones, pero eso sí creo que es responsabilidad de mi TIC y no de un particular. No, y tenés toda la razón, Santiago. Yo hacía referencia en cuanto a la seguridad en general, ¿verdad? Y a los mecanismos de seguridad que debemos tener cada uno en particular. Pero a lo que atribuí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y ahí te quiero aclarar. Nosotros tenemos bajo responsabilidad nuestra, donde sacamos el lineamiento, ¿verdad? Donde enviamos estos lineamientos como ya sea a nivel de notas o a nivel de resoluciones para cada una de las instituciones. Pero hay que entender, dentro del rol que nosotros tenemos y dentro de la Dirección General de Ciberseguridad está el CERT, que es el centro en esa instancia. Nosotros lo que hacemos es trabajar conjuntamente con cada institución, pero cada institución tiene un RSI que es el responsable de seguridad institucional, ¿verdad? Donde la responsabilidad es de cada institución, ¿verdad? Ahí nosotros, mal podría decirte yo que nosotros no vamos a ser responsables de toda la seguridad de todo el sector público en cuanto a la operativa, porque la seguridad pasa primero a nivel de comportamiento, a nivel del ser humano, cómo nosotros manejamos desde la clave hasta los accesos en sí, cómo vamos construyendo esto. Entonces, cada institución tiene su responsable de seguridad, tiene su Dirección General de TIC. Nosotros somos un apoyo a estas instituciones, ¿verdad? Entonces yo no estoy queriendo minimizar. Claro que tenemos una responsabilidad, claro que venimos trabajando y vamos a seguir trabajando con todas las instituciones y vamos a tratar de mejorar todos los aspectos a nivel de seguridad. Pero siempre digo esto, por más que nosotros vengamos trabajando y haciendo los trabajos correspondientes, no existe seguridad 100%. Ahora, yo comparto 100% contigo esto y por eso lo menciono. El tema de tener una clave igual que un usuario es inadmisible y eso estamos 100% de acuerdo, y más todavía en usuarios que hacen a las instituciones públicas. Ministro, para reforzar más lo que estabas diciendo hace rato, diste una serie de recomendaciones. Me parece muy importante que eso se pueda reforzar, porque incluso en redes sociales están alertando de que se pueden comenzar a llegar links o mensajes que después abran portales para phishing o para robo de cuentas bancarias. Y es importante enfatizar en esas medidas de seguridad para el ciudadano, teniendo en cuenta de que si se vulneraron datos de instituciones públicas, probablemente mucho de la información nuestra esté en manos de esa gente y disfrazados de ofertas de empresas o de cualquier otro tipo de comunicación que venga de servicios que recibimos, puedan haber links que nos lleven a terminar abriendo también nosotros otros datos más sensibles. Es correcto, así mismo, ¿verdad? Y vamos a seguir fortaleciendo y reforzando esa comunicación y esa prevención, ¿verdad? Hay que entender nomás que, y yo voy a decir, no puedo decir la institución, ¿verdad? Porque me tocó en ese momento en el sector privado, estando, ¿verdad? Yo apoyé a algunas de las instituciones públicas y ya en su momento, periodos anteriores, ¿verdad? Hubieron filtraciones que no fueron comunicadas a la ciudadanía, y lo digo así directamente porque fui partícipe en particular, y en aquel momento sí tenía yo una cláusula para no poder compartir, pero esto ocurre y ocurrió anteriormente, y lo digo con propiedad porque participé en apoyar a una de las instituciones en aquel momento, ¿verdad? Y filtraciones de millones de datos también. Ahora, eso no quita lo que hoy ocurre. Lo que nosotros estamos viendo en esta etapa de investigación, tenemos que entender también que hay que ver si los datos y la vulneración que se dio ahora, esos datos corresponden a este momento en particular o es anterior, así como también, si bien los ataques se pudieron dar este fin de semana, perdón, las vulneraciones se pudieron visualizar este fin de semana, esto obedece normalmente ya a ataques coordinados de fechas anteriores, ¿verdad? Lo que se hace es coordinar en este momento el ataque coordinado, ¿verdad? O sea, la actuación en sí de lo que se viene ya coordinando hace tiempo, ¿verdad? Entonces, 2 puntos allí, ¿verdad? El primer punto, ¿verdad? Datos
de ciudadanía o datos personales, ya hubieron infiltraciones anteriores, esto ya ocurrió y hemos visto que eso se utiliza para el caso que vos mencionás, con lo cual concuerdo 100%, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo la concientización de que si llega mensajes con enlaces externos, ¿verdad? Sobre todo de contactos que no están registrados en su teléfono, no darle clic, ¿verdad? Hoy ya en WhatsApp te aparece advertencia, ¿verdad? Pero todavía en SMS o mensajes de texto no aparecen esas situaciones. Entonces la recomendación es no darle clic a mensajes que no esté dentro de su lista de contactos, y si está dentro de su lista de contactos, igualmente verificar la fiabilidad de ese contacto en sí, ¿verdad? Entonces eso es una recomendación ya por defecto para cualquier mensaje que estamos recibiendo de cualquier vía externa. Está con nosotros Luis Vareiro, que se suma también porque ya va con onda, y este definitivamente es un tema que nos preocupa a todos. Luis, sé que estaban hablando también con el director de seguridad puntualmente, pero el ministro está dándonos un poco un pantallazo de cuál es la envergadura hasta ahora dimensionada de este ciberataque. Sí, yo no sé, supongo que ya lo hablaron, disculpen que estoy en el pase nomás, pero a mí no me quedaba hace rato muy clara la cuestión en esta otra conversación que teníamos con un funcionario del MITIG. Y bueno, repito la pregunta, si ya hicieron, le pido disculpas, ¿verdad? Pero exactamente qué tipo de información es la que consiguieron, ministro. De la gente, digo. No, nosotros todavía estamos haciendo esa investigación, pero el tipo de información de lo que a priori yo de un pantallazo, porque no tuve todavía la posibilidad de mirar en detalle cada caso, pero como entenderán son más de 10 instituciones las que de momento nosotros estamos trabajando. En particular, el que más nos preocupa por la sensibilidad de los datos es el caso de salud, donde a priori son datos de vacunación, ¿verdad? Entonces esos datos de vacunación, ¿qué datos se tiene? Y por lo general, dependiendo del tipo de base de datos, son nombre y apellido, dirección, número de celular, email, ¿verdad? No de esa cantidad de registros que se mencionan, nosotros no pudimos hacer un análisis todavía de la veracidad de los datos puntuales que están ahí. ¿Cuál es la base de datos exacta? Lo que se hizo fue bloquear el sitio web que se encontró que sí tenía una vulneración, y a partir de ahí estamos validando toda esta información. Entonces, normalmente cuando se trata de este tipo de vulneración son datos personales, ¿verdad? Datos que hacen al contacto de la persona en esencia, pero no estamos hablando de cuentas ni de temas financieros en particular. El riesgo que existe es que estos datos se pudiera utilizar para que le lleguen contactos a enlaces externos que permitan de alguna manera, haciendo una usurpación de identidad, que el atacante consiga la clave. Por ejemplo, me llega un mensaje que dice solicitamos que le dé clic aquí porque del banco X, ¿verdad? Entonces el banco X le llega y hay una imagen igualita, idéntica a la del banco, pero no es la del banco, donde te pide que cargue tu usuario y clave, y uno pone su usuario y clave, pero en realidad le está dando el usuario y la clave al atacante, ¿verdad? Porque utilizan metodologías similares, donde el nombre del banco, la URL cambia, poniendo, por ejemplo, en vez de la I, la L, o letras o números que hacen referencia o igual visualmente para que uno no identifique, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado para no darle o no acceder a enlaces. Y normalmente ya hay una campaña enorme del sector privado, de las instituciones financieras, donde siempre dicen que no se envía enlaces de parte de ellos para acceder ni solicitud de usuarios ni claves directamente. Ministro, yo te quiero dejar con Luis Vareiro y su equipo de Va con Onda, porque este es indudablemente el tema de relevancia de la mañana, y hacemos ya directamente la transición con ellos. Y una última de mi parte, por lo menos. ¿Qué porcentaje de las instituciones del Estado paraguayo tienen un antivirus formal, legal, y donde se paga una licencia para eso? Yo no soy muchas gracias, Santiago, por la pregunta. Mira, yo no soy muy
propicio al uso de antivirus. Yo soy más de las personas que creen que se debe hacer unas actualizaciones a los perímetros. El perímetro es los firewall, y después restricciones al tipo de uso que uno pueda administrar dentro del dispositivo que lo lleva personalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no pueda utilizar el pendrive, porque el pendrive yo llevo, o el dispositivo de almacenamiento externo, como queramos llamarle, yo puedo llevar y conectar en dispositivos que pueden estar vulnerados, y eso llevar dentro de la red interna. Entonces hay elementos que permiten tener mucho más seguridad que el uso mismo del antivirus, ¿verdad? Entonces, llegar al uso del antivirus, la verdad que es una cuestión, para mí es más una cuestión de administración de red, de políticas que se pueden manejar con algún tipo de protocolo, ¿verdad? Como el uso del LDAP o manejos de tipo directorio activo, ¿verdad? Donde uno tiene ciertas políticas que le permiten mejor seguridad antes que un antivirus. Ahora, el antivirus ayuda a paliar cuando uno no tiene políticas de seguridad, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los casos pudiera ser eficiente, pero es una cuestión de política en sí, ¿verdad? Como uno quiere administrar. Son muchas las instituciones que tienen antivirus. Muchas de ellas tienen actualizado, algunas no, ¿verdad? Nosotros tenemos un relevamiento, pero todo depende en qué caso y para qué caso se utilizaría, ¿verdad? Entonces, hablar solamente de una política de antivirus creo que es una parte solamente del mecanismo, del modelo que uno quiere para el uso de seguridad. Yo creo que es más por una cuestión de, como decía antes, de concientización, de cultura de la gente para administrar. En muchos casos he visto que en las pantallas de la PC tiene pegado con sticker el usuario y clave, por ejemplo, del acceso al sistema, ¿verdad? Entonces, no hay antivirus cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, ¿verdad? Claro que no es un solo elemento, son varios elementos, ¿verdad? O sea, el uso consciente, la actualización de los sistemas, los bloqueos de los puertos que no son utilizados, los bloqueos de los servicios y los sistemas, ¿verdad? Y de los accesos a sitios web que no son necesarios, ¿verdad? Para el uso cotidiano del quehacer de la operativa de cada uno de los funcionarios o ciudadanos o usuarios, perdón. Luis, a tu cargo. Dale, gracias Santi. Ministro, ¿hubo algún pedido de pago de rescate? En un caso en particular entendemos que hubo, o por lo menos hay indicios de que hubo pedido de rescate, ¿verdad? En uno de los casos en particular. Uh-huh. El pedido o la exigencia fue directamente al Estado. No, indirectamente hemos tenido acceso por un tercero de que pudiera existir ese caso, ¿verdad? Nosotros sabemos bien que no es algo que el Estado y que ninguna persona debería de acceder a pagar un tipo de rescate, ¿verdad? Para esto, la recomendación es que nunca se realice. Uh-huh. Nosotros para estos casos siempre recomendamos, uno tiene que tener los resguardos correspondientes para que cuando ocurra un tipo de situación uno pueda acudir a los sistemas de backup. ¿Qué es lo que ocurre normalmente cuando se solicita rescate? Es que se bloquea el acceso y se encripta la información para que la persona que fue atacada o la persona afectada no pueda acceder a sus datos. Claro. Entonces es un secuestro realmente de datos. Sí. En este caso particular lo que vimos nosotros es una filtración de datos, ¿verdad? Todavía no hemos encontrado un secuestro así de datos, ¿verdad? Por lo cual no creemos que es el camino, pero en ningún caso concreto, aunque haya un secuestro o algo, no se recomienda eso. Lo que hay que tener es políticas de backups, de resguardo, para que si ocurriera poder acudir al resguardo, tomar las medidas de contención del evento y ahí levantar el backup o el resguardo. Entiendo. Ahora, Gustavo, decías vos, si recibieron información, eso quiere decir que probablemente parte de la información filtrada fue utilizada para extorsionar o pedir dinero a un privado que se haya visto afectado, cuya información haya sido filtrada desde estas instituciones públicas.
No. El rescate que nosotros vimos fue a través de una persona que estuvo colaborando con nosotros en este. No quiero dar el nombre porque no tengo la autorización, pero sí nos comentó que estuvo en contacto y bueno, que había probablemente una solicitud de rescate para poder liberar esto. Claro que nosotros no vamos a aceptar y la recomendación es no aceptar en ningún caso concreto, sea privado o público, ¿verdad? Este tipo de situaciones de extorsión. Habló de dinero la persona que pidió, que exigió el rescate. Se comentó algo, pero como entonces esto está todavía en investigación, no quisiera yo dar muchos detalles todavía del tema, tampoco Luis, espero que sepas comprender, ¿verdad? Que estamos todavía en esta etapa de investigación. Entiendo, Gustavo. ¿Hay información que sea sensible del Estado? Porque veo que hay, por ejemplo, también instituciones militares. ¿Hay información que sea considerada confidencial y que ellos hayan filtrado? No, en los dos casos concretos que tenemos confirmados, ¿verdad? Todavía no descartamos absolutamente nada en ninguna de las instituciones, pero en dos casos concretos hay donde hubo filtración de datos. Una es la de salud, la otra es el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Como bien mencionaba yo en alguna entrevista, el caso con Santiago hace un momento, el caso de Agricultura, a mi parecer no son datos sensibles, pero como no soy un experto en agricultura ni ganadería, ¿verdad? Entonces estamos todavía validando esto con el ministerio correspondiente para saber qué tipo de sensibilidad pudiera tener esos datos que fueron filtrados allí en ese caso en particular. Ajá. En las otras instituciones, siempre lo que vimos y lo que tenemos hasta el momento son lo que se llama en términos en inglés el defacing, que es básicamente un reemplazo del sitio institucional por informaciones diferentes, ¿verdad? O sea, a ver, hubo 10 instituciones atacadas, pero solamente de 2 consiguieron filtrar información: salud y agricultura. Hasta el momento es lo que nosotros tenemos confirmado. Uh-huh. Y en otros casos, entonces, lo que reemplazaron es, por decirlo así, el portal de la página, donde se ve, qué sé yo, pusieron una foto, alguna cosa así. Así mismo, tal cual. Entiendo. Ministro, te agradezco muchísimo, ¿eh? No, muchísimas gracias por el contacto y quedamos atentos a cualquier consulta adicional. Gustavo Villate, ministro de Tecnología y Comunicación, acerca de este ciberataque.